Esta es la segunda parte de la serie de la lógica del cladismo, la parte de caracteres para la clase de sistemática. En esta parte vamos a hablar de un concepto muy importante que es la homología, los caracteres homólogos. Seguramente han escuchado el término homólogo, análogo, homología y homoplasia. El de homogénea a lo mejor no están muy relacionados con él. En esta clase, en este video, vamos a centrarnos solamente en lo que es homólogo y lo que es análogo. Lo que es la homogénea y la homoplasia vamos a dejarlo para videos posteriores. Entonces vamos a empezar a definir lo que es análogo y lo que es homólogo. Análogo se refiere a dos estructuras que tienen la misma función, sin importar que sean la misma estructura o diferente. Ejemplos son todas las alas que sirvan para volar, todas las patas que sirvan para caminar y todas las aletas que sirvan para nadar. No importa de qué estén formadas o en qué animal o planta estén. Homólogo se refiere a dos caracteres o dos estructuras que sean lo mismo en dos organismos distintos. Pueden estar modificadas, pero están formadas por las mismas partes. Por ejemplo, las patas del perro y las patas del lobo son la misma estructura. Las patas de la cucaracha y las patas de la mosca son la misma estructura. Y las alas de las aves y las alas de los murciélagos son la misma estructura. Si se fijan aquí en la imagen, podemos hacer una relación de uno a uno de los huesos que forman esa estructura. Son las extremidades anteriores de los vertebrados. Están modificadas, pero son la misma estructura. Entonces, las alas de los murciélagos y las alas de las aves son homólogas. Se tiene la idea o se tiene el concepto de que homólogo y análogo son opuestos. Si se fijan, hasta ahorita homólogo no hemos definido nada sobre el origen de las estructuras, sino simplemente cómo están compuestas, qué partes las están componiendo. El origen evolutivo de las estructuras lo vamos a explicar después. Eso es lo que se llama homogénea o homoplasia. Ahorita solo nos importa la estructura o la función. De tal forma que análogo y homólogo no son excluyentes. Puede haber cosas que sean homólogas, es decir, que sean la misma estructura y además que tengan la misma función. Por ejemplo, las alas de todas las aves con las alas de los murciélagos están formadas por las mismas partes y además todas sirven para volar. También tenemos estructuras que son homólogas pero que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, las patas de las ardillas son las extremidades anteriores de los vertebrados. Las alas de los murciélagos están formadas por las mismas partes que las patas de las ardillas, pero unas sirven para caminar y otras sirven para volar. Entonces son homólogos que no son análogos. Hay análogos que no son homólogos. Las alas de las moscas y las alas de las águilas son análogos porque sirven para volar, pero no son homólogos, no tienen las mismas partes, son estructuras distintas. Y por supuesto que hay estructuras que no son ni homólogas ni análogas y hay una infinidad de esas. Entonces, la parte importante de esto, homólogo y análogo no son excluyentes. Solo para recalcar, homología se refiere a la estructura, analogía se refiere a la función. Entonces, pueden ser estructuras análogas y homólogas al mismo tiempo. También para recalcar la idea y para que quede claro, el término homólogo no se refiere al origen de las estructuras, sino a las partes que lo conforman, que sea la misma estructura. Hay homólogos que tienen el mismo origen evolutivo y hay homólogos que tienen origen evolutivo distinto. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos homogénea y homoplasia. Pero entonces, homólogos no se refiere al origen evolutivo. De hecho, el término homólogo fue acuñado por Owen antes de la teoría de evolución de Darwin, porque veía las mismas estructuras en diferentes organismos y decía que tenían que llamarse de la misma forma. La nariz tiene que llamarse nariz en todos los perros. Eso es lo que significa homólogo, mismo nombre, no tiene que ver con el origen. Ahora,
la explicación que se le daba a los homólogos, o que Owen le daba a los homólogos, es de que había una relación entre esas estructuras, en los individuos que observamos, con un arquetipo ideal. Había un perro ideal que tenía una nariz ideal, y esos esos perros, los perros que podemos ver y que podemos sentir, son una representación del arquetipo. Entonces, si se fijan, el origen de la palabra homología y homólogos no tiene nada que ver con evolución, con ancestría común, ni con origen común de las estructuras. Después de la teoría de evolución de Darwin, se acuñó el término homólogo para las estructuras que son la misma en diferentes especies, y se explicó la homología por ancestría común, ya no por arquetipos, sino por ancestría. Aún así, hay homólogos que son la misma parte, pero que no tienen un origen común. Homólogos solamente significa la misma estructura. ¿Cómo saber cuando dos estructuras son homólogas? En esta imagen se ve que las extremidades anteriores de los vertebrados están formados por las mismas partes. Entonces podemos hacer una relación uno a uno de los huesos que los están formando. Eso es un criterio que nos indica que estas partes son homólogas. No que tienen un origen común, eso lo vamos a ver después, simplemente que son las mismas partes. Vamos a ver 4 criterios de homología para determinar si dos partes en dos organismos distintos son homólogas o no. El primero es el de la similitud. Las partes homólogas tienen que tener cierto grado de similitud, incluso aunque estén modificadas entre las diferentes especies, tienen que parecerse en algo. Ese es un criterio muy importante. Otro es la posición. Cuando vemos una estructura, por ejemplo el brazo, vemos que está abajo de la cabeza, pegada a la clavícula, al lado de las costillas. Eso lo vemos la misma posición en las alas de las aves. También están por debajo de la cabeza, pegado a la clavícula, al lado de las costillas. Eso es un criterio que nos está diciendo estas dos estructuras son homólogas. Otro criterio es la ontogenia. Durante el desarrollo embrionario se van creando estas estructuras. La forma en la que se crean durante el desarrollo embrionario es la misma. Se crean de las mismas partes del embrión con los mismos procesos embrionarios. Eso también es un criterio y nos está diciendo estas partes son las mismas. Simplemente están en dos diferentes organismos. Y el último criterio es el de conjunción, que dice que no puede haber dos estados homólogos en el mismo individuo. Vamos a ver a qué se refiere eso en la siguiente diapositiva. El criterio de conjunción nos dice que un mismo individuo no puede tener dos estados de carácter si esa estructura es homóloga. Por ejemplo, estábamos con el ejemplo de los brazos y las alas, que la estructura es la extremidad anterior. Y puedo reconocer la homología o la correspondencia entre el brazo del humano y el ala de la gallina. Y si mi carácter es tipo de extremidad, puedo mis estados brazo o ala. Pero si llegara a encontrar un individuo como es un ángel que tiene ambos estados de carácter, entonces aquí la correspondencia es entre el brazo del ángel con el brazo del humano y las alas del ángel con las alas de la gallina. Es decir, las alas del ángel son homólogas a las alas de la gallina y el brazo del ángel es homólogo al brazo del humano. Entonces, el brazo del humano no puede ser homólogo a las alas de la gallina. A eso se refiere el criterio de conjunción. Un individuo no puede tener dos estados de carácter al mismo tiempo. Si eso ocurre, quiere decir que esas estructuras no son homólogas. Hay varias formas de clasificar a la homología. En este caso solo vamos a ver esta clasificación que es entre la homología táxica y la homología transformacional. La homología táxica se refiere a homólogos, es decir, la misma estructura en dos especies distintas, pero sin modificaciones, o sea, son idénticas.
casi idénticas. Eso quiere decir que el ancestro de esas especies les pasó esos caracteres homólogos sin modificación. La otra es la homología transformacional, que son homólogos, la misma estructura, pero modificados. Siguen siendo homólogos, aunque no sean idénticos, tienen dos formas, pero en alguna de las dos es una innovación evolutiva, es algo nuevo. Por último vamos a mencionar a la homología molecular, que es muy importante en la sistemática actual. La homología entre genes. Aquí tenemos unas secuencias de varias especies y los colores representan pedazos homólogos entre cada una de las secuencias. ¿Cómo sabemos que son homólogos? Porque están en la misma posición. Primero tenemos el gen B, luego el gen C, etc. Aunque hay algunas secuencias que no tienen, por ejemplo, el gen negro. Entonces, para determinar la homología en caracteres moleculares, en secuencias de ADN, se toma en cuenta en la posición de los genes, la posición relativa de los genes. El carácter o el gen rosa, por ejemplo, siempre está entre el negro y el azul. Si este gen se moviera a otro lado, se duplicara y se fuera a otro lado del genoma, entonces ya no podría hacerse esa relación de homología entre los genes. A nivel de bases, también la homología se determina por la posición. La primera posición, segunda posición. Por ejemplo, en estas secuencias, la tercera posición de izquierda a derecha que tiene timinas, esas timinas son homólogas entre sí. Todas las bases de la columna son homólogas entre sí. Y así es como se determina la homología, para poder comparar esta timina en la tercera posición con la timina en la tercera posición de las otras especies. No puedo comparar la timina de la tercera posición con la timina de la cuarta o quinta posición en otra especie. Es por columnas. Eventualmente, cuando veamos cómo hacer filogenias moleculares, vamos a hablar más sobre homología molecular. Este es el ejercicio que se tiene que hacer por equipos para la segunda parte, para reforzar los conceptos de homólogo y análogo. La parte importante es que entiendan que homólogo y análogo no son opuestos y que no se refieren, o que homólogo no se refiere a un origen común. También para estas primeras dos partes hay un cuestionario. Este se entrega de forma individual y es necesario que se entregue antes del 20 de marzo, porque el 20 de marzo voy a subir otro video donde vamos a contestar el cuestionario. Entonces, la asignación para subir al cuestionario se va a cerrar el 20 de marzo. Tanto de los ejercicios de la primera parte y de esta, como del cuestionario, ya subí los archivos al grupo, tienen que checar las asignaciones del grupo. Con esto concluimos el segundo video, la parte 2 de la serie de la lógica del cladismo. Los próximos videos se van a subir de acuerdo al calendario que está en Edmodo.